working capital y el working capital normalizado son dos conceptos que afectan al dinero que necesita una empresa para su funcionamiento. Básicamente, para vender €1, una empresa, ¿cuánto dinero necesita tener invertido en el día a día? Entonces, para ello, pues depende de la forma en que haga las operaciones la compañía. Normalmente las compañías se fijan habitualmente los resultados en la cuenta de pérdidas y ganancias y ganan más o menos, pero muchas veces descuidan la inversión en circulante que tienen, que es precisamente el working capital. Working capital está relacionado directamente con el tiempo que se tarda en aprovisionarse, en comprar y en estocar productos para luego dar servicio, lo que se tarda en cobrar de los clientes menos lo que se tarda en pagar. Y eso en dinero pues puede ser en unos casos mucho dinero, porque si una empresa necesita para su funcionamiento tener mucho invertido en stock, tarda en cobrar de los clientes y tiene que pagar muy pronto, aunque pueda ganar mucho dinero a efectos de beneficio, ese beneficio no se convierte en caja. Normalmente este working capital es muy estable a lo largo del tiempo y depende habitualmente del volumen de ventas. Por eso históricamente normalmente las compañías tienen un working capital muy estable. El working capital normalizado básicamente es un concepto en el cual nos referimos al dinero que necesita la empresa para su funcionamiento, la pasta que necesita para trabajar sus ventas en un periodo de tiempo más o menos amplio de 12, 18, 24 meses. Son conceptos que en los procesos de compra y venta de empresas siempre se tienen en cuenta y muchas veces es la principal causa por la cual una transacción de una empresa no se completa. ¿Por qué? Porque normalmente cuando se inicia un proceso de venta a una empresa se hace una oferta no vinculante en el cual el inversor está dispuesto a pagar un dinero X en función del valor del negocio basado en el EBITDA que genera la empresa por un múltiplo definido y acordado previamente. Pero nos olvidamos del patito feo del proceso de la compraventa, que es el working capital normalizado. Porque el inversor lo que pretende es que con ese concepto que se suma o se resta al valor que se va a pagar por las acciones al final, pues durante la due diligence intenta que sea lo mayor posible y se compara siempre los procesos de due diligence, el working capital normalizado, que es la necesidad de dinero que tiene la empresa durante un tiempo prudencial, puede ser entre 1 y 2 años, y la foto que tiene en el momento de la transacción. Y normalmente, como son conceptos que son fórmulas estables, pero los criterios se pueden calcular de distintas maneras, el comprador intenta que el working capital normalizado que necesita la empresa para funcionar sea el mayor posible para pagar menos por la compra de la empresa, y el vendedor intenta, por su parte, dar lo contrario, decir que necesita menos dinero para funcionar para conseguir obtener el mejor precio. Por eso el concepto del working capital es tan importante y en muchos casos pues lleva al traste una operación de compraventa. En nuestro caso, en Confiant, como firma especializada en M&A desde hace muchos años, son unos conceptos que siempre cuando estamos negociando los procesos de compra o de venta de una compañía hacemos mucho hincapié desde el principio, porque intentamos pues que en función de la tipología de empresa no nos perjudique esa estimación del working capital, y el working capital normalizamos. Trabajamos desde el momento en que estamos negociando la MBO o oferta no vinculante para que al final de la transacción pues no sea un impedimento y que nuestro cliente, ya sea porque estemos asesorando al lado del vendedor o del comprador o inversor, pues saquemos la mejor posición posible dentro del precio de las acciones para los intereses de nuestro cliente.